No, No. justo estaba por corregir lo que acaba de decir. En realidad Ah, no es no, el elemento más importante, sino es uno de los elementos más importantes, ¿sí? no. Y el orden en realidad no indica importancia, ¿sí? Sobre todo ¿Y qué para mí es indica, el profe? elemento más complicado de gestionar, digamos, si se quiere, digamos. El elemento humano es siempre el elemento más complicado de gestionar en un proyecto, digamos. Profe, ¿y qué indica el orden? Porque por lo que había entendido, o sea, el orden no era arbitrario, creo que decía en Presma. No, bueno, no indica nada el orden, o sea, el orden en el cual él lo estableció. De hecho, Ok. dice, el orden no es importante. Por lo que había leído en Pressman, es verdad que decía que el orden no es importante, pero que sí que el personal era lo más esencial, digamos, para la eficacia. Es que el personal es lo que va a hacer que el proyecto no es lo que va a hacer. El personal puede hacer que el proyecto fracase o tenga éxito. Más que un mal proceso elegido, más que un mal producto, más que un mal proyecto, ¿sí? Si yo, el personal con el cual estoy trabajando, no está motivado, por lo tanto, si no está motivado, no va a ser productivo, entonces lo más probable es que haga que el proyecto fracase, ¿sí? Por eso se dice que en realidad, y como decía el profe recién, el personal es lo más difícil de manejar. Tener personas que trabajen en tu equipo y que sean productivas el 100% o que sean lo más productiva posible, es algo muy difícil de conseguir, ¿sí? Y depende del tipo de gestión que estemos hablando, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la gestión ágil? Era responsabilidad del gerente lograr que esas personas estén motivadas, que sean productivas, etcétera, etcétera. Si estamos hablando desde el punto de vista de la agilidad, en realidad es responsabilidad de todo el equipo. Entonces, entre todos tenemos que llegar a ese punto de producción, de ser productivos como equipo, ¿sí? Es una de las 4P, es la más complicada de controlar, pero no es la más importante. De hecho, no hay, de hecho, Pressman lo dicen, que el orden es arbitrario, no es uno más importante que la otra. Lo que pasa es que el personal es más difícil de controlar, es lo más Profe, difícil de manejar. profe, Sí, ¿está pasando una filmina o está en blanco porque está en blanco nomás la pantalla? está en blanco, Raúl. Ah, pensé que estaba algo mal seleccionado. Profe, no sé por qué, pero el libro dice que no es arbitrario. ¿Será un error de Ah, redacción nomás? ahora lo miro, ahora lo miramos, ahora lo miro, digo, no lo miramos juntos, ahora lo miro. Pero en realidad no hay una más importante que la otra y de hecho el orden da lo mismo, porque en realidad es el orden de explicación. Sí que vamos a ver que hay una relación, por ejemplo, que ahora lo voy a explicar, entre el producto, el proceso y el proyecto. ¿Sí? Sí hay una relación de importancia que uno condiciona al otro, pero no significa que una de las variables sea más importante que las otras. Al final, para tener una buena gestión de proyecto, yo tengo que controlar todas. Tengo que intentar controlar todas las variables, las 4P. Algunas son más complicadas que otras. Puede ser un error de traducción, ahora lo miro. Justo dejé la captura en el Slack. Ah, eso es lo que acabas de poner. Bien, ahora lo Sí, miro. sí. En un minuto, ¿en dónde pusiste en la unidad 1? Claro, es que puede ser un error de traducción. Y un poco más de contexto haría falta, capaz que está haciendo referencia a otra cosa. Pero por lo que dijo, puede ser, profe, que como base se puede considerar a las personas como que son muy importantes, digamos, para todo lo siguiente. Se podría decir una Claro, es cosa que así. Igual estaba ahí en la introducción, bien al comienzo cuando dice el aspecto administrativo y ahí ya tira antes de describir cada uno. Igual, insisto, más allá de la importancia, ¿no? Digamos, puede ser subjetivo o lo que sea, siempre en lo que es administración de recursos, digamos, los recursos humanos son lo más complicados de gestionar, digamos, ni siquiera necesariamente de controlar, sino gestionar en un sentido amplio, digamos. Hay muchas subjetividades en el medio, digamos, y hay que, o sea, eso es en realidad en cualquier industria, no solamente en la nuestra.
Y lo que pasa es que, claro, la nuestra en particular es una industria en cuyo el insumo principal, mayoritario, digamos, es pensamiento, digamos, son personas, digamos. Entonces, es obvio que la gestión correcta de los recursos humanos en nuestra industria es tal vez lo más importante, digamos. Hay pocas cosas más importantes que controlar, digamos. Bueno, la tecnología al final sale, digamos, o se aprende, digamos, pero gestionar un poco las personas y no solamente es organizarlas, sino es mantenerlas, es mantener una mente de trabajo, es organizar el trabajo para cada una de ellas, controlar también, es decir, todo ese tipo de cuestiones, digamos, realmente es muy complicado llevar adelante. Bien. Bueno, entonces estuvimos viendo eso y estuvimos viendo cómo se gestionaba, habíamos empezado por las personas y estuvimos viendo cómo se gestionaba las personas tanto desde el punto de vista clásico como desde el punto de vista de la agilidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a seguir con el producto. Para poder hacer toda la parte de gestión del producto, lo primero que tenemos que hacer es determinar el ámbito de aplicación, ¿sí? Lo más importante es determinar dentro del ámbito qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué cosas vamos a qué necesidades vamos a responder con ese producto y qué necesidades no vamos a tener en cuenta o no vamos a atacar con el producto que vamos a realizar? Para definir el ámbito, lo primero que tenemos que determinar es el contexto, es decir, en qué otro sistema va a estar inmerso, cómo es la organización con la cual va a interactuar el sistema, si voy a tener que conectarme con sistemas externos, si voy a necesitar información, qué tipo de información de entrada voy a necesitar, qué tipo de información de salida, ¿sí? Obviamente, una vez que determino el contexto y la información, tengo que determinar el conjunto de funcionalidad que va a solucionar, digamos, o que va a tener, y cuestiones de rendimiento, ¿sí? Si voy a tener algún tipo de necesidad especial con respecto al rendimiento. Con esta información, lo que voy a intentar es determinar el ámbito, perdón. Para determinar el ámbito, tengo que intentar que, lo primero que nada, que no preste lugar a confusión. Es decir, que esté claramente definido las cosas que voy a solucionar con el producto, ¿sí? Y más que eso, o no más que eso, sino, o igual de importante, es decir, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, ¿sí? Muchas veces el no definir correctamente lo que no vamos a hacer puede que me genere algún lugar a confusión, sobre todo desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Dejarle claro al cliente de toda esta problemática que me estás contando, en esta primera parte o en este primer módulo o en esta primera etapa vamos a abarcar esto. Esto otro va a quedar afuera, ¿sí? Definir bien el límite para evitar que lo que vayamos a hacer se preste al lugar a confusión. Para esto, bueno, como les decía, tenemos que acotar el enunciado, ¿sí? Cuando tenemos un problema muy grande, a medida que lo vayamos acotando, nos va a ayudar a que el enunciado no sea ambiguo, indicando las limitaciones o las restricciones que voy a tener, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de limitaciones y restricciones, nos estamos refiriendo no solo a limitaciones en cuanto a las capacidades que va a tener, sino, por ejemplo, si voy a tener que controlar la cantidad de usuarios conectados, o si voy a tener tiene que ser para determinada plataforma, o si el tiempo de respuesta tiene que ser menor a X segundos, y ahí todas las restricciones que el cliente me vaya a ir diciendo, ¿sí? Eso me va a ayudar a delimitar el ámbito del producto. Y obviamente, como cualquier análisis o en cualquier análisis que yo vaya a hacer de algo que quiera implementar, tengo que pensar también en cuáles son los riesgos.
Y acá, de nuevo, los riesgos, normalmente uno tiende a pensar los riesgos desde el punto de vista de qué necesitaría o qué me puede llegar a pasar, si me falta tal cosa o todas las cosas, todas las licencias, plataformas, equipamiento que vaya a necesitar para implementar el producto, pero además también tengo que pensar los riesgos desde el punto de vista de qué pasaría si no hago esta parte, ¿sí? Eso también me va a ayudar a acotar el enunciado, ¿sí? ¿Qué riesgo voy a asumir si yo no hago determinada funcionalidad? ¿Sí? Entonces, para determinar el contexto o el ámbito, tengo que decir lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y en ese que no voy a hacer, tengo que analizar cuáles son los riesgos que voy a tener o que pueden llegar a surgir en el caso de no hacer determinada parte. ¿Para qué les parece que hacemos este análisis de los riesgos? Para definir estrategias preventivas, por ejemplo. Para definir planes de contingencia. Los planes de contingencia pueden ser preventivos, es decir, intentar hacer cosas que me prevengan que ocurra el riesgo. Pueden ser, en realidad son reactivos o proactivos. Reactivos es cuando ocurre el riesgo, actúo. Entonces, dentro de los reactivos yo voy a tener un plan para mitigar, ¿sí? Es decir, que intentar de que el riesgo, el impacto del riesgo sea menor, ¿sí? Y proactivos es tratar de evitar el riesgo. Las preventivas serían proactivas, ¿sí? Para tratar de que el riesgo no pase. Dentro de estas dos categorías luego hay diferentes maneras de hacer, ¿no? O sea, yo puedo prevenir haciendo planes de acción que me permitan que el riesgo no ocurra, ¿sí? O puedo mitigar el riesgo, que es cuando el riesgo ocurre, entonces dentro de mitigar el riesgo puedo o transferir el problema a otra empresa, puedo pagar multas, puedo un montón de cosas que puedo hacer con el riesgo, ¿sí? Pero justamente el análisis del riesgo se hace para intentar, en principio, o lo primordial es intentar evitar. Si no lo puedo evitar, lo tengo que mitigar. Es decir, que el impacto, controlar el impacto, que el impacto sea menor. Este análisis de riesgo, sí. No, dale. Ven. Dale. Este análisis de riesgo que les estoy contando, lo de prevenir y lo de mitigar, cuando estamos hablando de la ingeniería del software clásica, ¿sí? Con las metodologías Cascada, RUP, el análisis de riesgo es muy importante y de hecho es una etapa que se hace de manera explícita antes de comenzar el proyecto, ¿sí? Y se mantiene después, se va controlando cada cierto tiempo, bueno, en teoría, cada cierto tiempo se va controlando y se van ajustando los planes de riesgo. ¿Por qué? Porque pasado determinado tiempo, a lo mejor el riesgo ya no es riesgo. Si yo tenía un riesgo en la etapa de análisis, no sé, tengo un analista que, para que se den una idea, no tengo un analista que tiene muchos problemas y normalmente en situaciones extremas se pide vacaciones, para un ejemplo tonto. Cuando ya pasa la etapa de análisis, ese riesgo ya no es riesgo. Con lo cual, para cada una de las etapas, yo tengo que ir evaluando nuevamente los riesgos, ¿sí? Porque los riesgos pueden cambiar a lo largo del proyecto. En agilidad, no existe una etapa de análisis de riesgo como análisis de riesgo propia. El análisis de riesgo se hace cada vez que hacemos la planificación en las planning, ¿sí? Porque constantemente estamos evaluando qué cosas nos pueden pasar para intentar evitarlas, ¿sí? Además, el impacto que tiene, y luego cuando veamos la parte de gestión de proyectos ágiles, lo vamos a ver gráficamente, el impacto que tiene el análisis de riesgo en las metodologías clásicas es mucho más amplio que el impacto que tiene en las metodologías o en las prácticas ágiles, ¿sí? Porque el tiempo que analizo el riesgo es menor. No es lo mismo analizar los riesgos que me pueden pasar en el transcurso de un año
que los riesgos que me pueden pasar en el transcurso de un sprint que como máximo va a tener una semana. ¿Sí? Los riesgos en agilidad con las iteraciones son más controlables y en el caso de ocurrir, el impacto suele ser mucho menor. ¿Sí? ¿Y vas a mostrarle un ejemplo? Sí, por poner un ejemplo, esto es un ejemplo de este es un enfoque clásico para un proyecto de administración pública, digamos, lo cual, nada, eso, este es un enfoque casi cascada, digamos. Y acá está un poco escrito, en este caso, cuál es nuestra propuesta para hacer análisis de riesgo, digamos, y que en realidad los conceptos son bastante simples y son muy útiles, digamos, por eso la idea es mostrar el ejemplo, digamos. Simplemente lo que se analiza, en este caso lo que proponemos es un modelo clásico de análisis de riesgo en términos de impacto y probabilidad, es decir, listamos los riesgos, evaluamos la probabilidad de que ocurran y cuál es el impacto, digamos. O sea, si en caso de que ocurrieran, digamos, porque hay algo que puede tener muy baja probabilidad de que ocurra, pero si ocurre, realmente nos complica mucho, digamos, entonces tiene un alto impacto, digamos. Entonces, para cada una de los distintos niveles de exposición, ¿no? Se les va prestando, digamos, mayor atención o asignando mayores recursos para disminuir tanto la probabilidad de que ocurran como el impacto en el caso de que ocurran, ¿no? Entonces, esta es una matriz que se llama matriz de exposición, en donde se evalúa eso, digamos, probabilidad versus impacto, y donde, por supuesto, como se imaginarán, y el sentido común lo indica, aquello que es muy probable de que ocurra y que además tiene un alto impacto es lo que podemos considerar no aceptable, digamos, y a partir de ahí tenemos cuestiones de alto riesgo, riesgo medio o bajo, o incluso tenemos riesgos que pueden ser aceptables. O sea, si hay algo que hay poca probabilidad de que ocurre y que a la vez, si ocurre, tampoco nos va a complicar tanto, digamos, son cuestiones que pueden estar dentro de lo que son riesgos controlados o aceptables. Y luego lo que se suele mantener o intentar mantener es una tabla de este estilo en donde vemos cuál es el riesgo, bueno, un tipo de categorización, y se miden probabilidad de impacto y cuáles son las acciones mitigadoras o preventivas para hacer y quién es el responsable. En este caso, si es el cliente o somos nosotros como empresa consultora los responsables de manejar esto. Por ejemplo, acá hay uno clásico, digamos, ambigüedad en el alcance funcional de los módulos a desarrollar durante la fase 1. Y nada, acciones mitigadoras, definir con el cliente el alcance funcional, como le digo, esto es gestión clásica pura, digamos. Y normalmente lo que se suele tener es una matriz, en este caso es muy chiquita, pero es una matriz más grande, digamos, con cada una de las cosas, digamos, que también en algún momento muestra el expertise del equipo, porque al final los riesgos de los proyectos en los entornos tecnológicos en los cuales existen, a partir de determinados momentos pasan a ser muchas veces medio que los mismos, digamos, o cuestiones con la tecnología, con las personas, o con el alcance funcional, o contractuales, u organizacionales, y al final, o de seguridad, y digamos, muchos de los riesgos caen al final en ese tipo de cuestiones. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Lo que sí nos tiene que quedar claro es que al final el análisis de riesgo en realidad se hace para intentar evitarlo. O sea, la idea principal es intentar evitarlo. Identificarlo, y si no lo podemos evitar, definir cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar a cabo, definirlas de antemano. No cuando me pasa el riesgo ponerme a pensar qué voy a hacer, ¿sí? Si yo en el momento que me pasa el riesgo me pongo a pensar, pierdo tiempo, comprometo el proyecto, etcétera, etcétera. Profe, ¿y qué pasa en el caso de los riesgos que no sabemos que podemos tener? Tipo, cosas que pueden llegar a pasar que nosotros no preveíamos que pasen. Eso siempre puede pasar, siempre puedo tomar situaciones, o sea, de hecho, el análisis completo de riesgo no lo voy a poder hacer
es muy probable que haya alguna cosa que se me escape. Cuanto más experiencia tenga, va a ser menos la probabilidad de que ocurra un riesgo que yo no haya contemplado, ¿sí? Por eso es que el análisis de riesgo se dice que tiene que ser una actividad iterativa, digamos, que la tengo que ir haciendo cada determinado tiempo, digamos, ¿no? Y en el caso de que ocurra un riesgo que no lo tenías contemplado, y hay que remangarse y tratar de solucionarlo. ¿Pero hay algún procedimiento que se suele seguir para esos casos? No, si ocurre eso es un imponderable, digamos. O sea, dice, un riesgo como gestión de riesgos, no, si sos un gestor de proyectos maduro, no se te puede escapar, digamos. O sea, sería muy raro que se te escape, digamos, no pasa eso, digamos. Lo que sí pasan son imponderables. Clásico, lo habrán escuchado 1000 veces, o sea, la pandemia era un imponderable, nadie podía saber que iba a pasar la pandemia. Lo que pasa es que si pasa la pandemia, el primero que pone todo de sí para que las cosas sigan funcionando es el cliente, digamos. Si no tenés el cliente molesto porque pasó la pandemia, digamos. Pasó la pandemia, ¿qué vas a hacer? Para todo lo que no sea un imponderable, en realidad deberías tener gestión de riesgos, digamos. Hay un ejemplo clásico que se utiliza mucho en lo que es gestión de datos, y es cuando el atentado del 2001, digamos, de las Torres Gemelas, digamos. O sea, las Torres Gemelas en el World Trade Center mantenían muchos, o sea, primero estaban las principales empresas, por supuesto, de los índices bursátiles y demás, pero además muchos de ellos tenían centros de cómputo, centros de procesamiento de datos ahí en los edificios, digamos, y muy pocos habían tenido en cuenta el hecho de hacer backups off-site, es decir, backups fuera de la oficina, digamos, ¿vale? Y eso fue una gestión de riesgos maltratada, porque, claro, nadie se le ocurrió que podían desaparecer literalmente las Torres Gemelas, digamos. Entonces, por más que se sabía, muchas veces, en ese caso se saltó el tema, digamos, pero eso ya son casi bordean, digamos, un poco lo que son imponderables, digamos. Después todo el resto todo lo que sea gestión de riesgos cotidianos, digamos, cotidianos o normales, digamos, el resto medio que te las sabes todas o sea, decir, cualquier, aparte no solamente cualquier gestor de proyecto, si estudias cualquier bibliografía de gestión de proyectos más bien estructurada, como pueden ser el PMP, digamos, que son, digamos, certificaciones y carreras profesionales de gestión de proyectos, digamos, eso está medio todo escrito, digamos, no hay cosas por experiencia o por haber estudiado un PMP, digamos, eso te lo sabes, digamos. E insisto, es cierto lo que dice la profe de que en agilidad, como al final vas corrigiendo constantemente, los riesgos están siempre mucho más acotados. También es cierto que está bueno tener en mente estas técnicas, porque al menos, aunque uno no escriba un documento y porque eso es muy burocrático, siempre lo tenés en la cabeza como organización mental para gestionar un riesgo, digamos. Ahí Mauro dice cuáles son las etapas de la definición de los riesgos. Sí, generalmente son esas 4 etapas. Yo tengo que identificar el riesgo, después la etapa de análisis, que es lo que mostraba el profe recién, ¿sí? Donde digo cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia, y a partir de esa etapa, de esa evaluación de impacto y probabilidad de ocurrencia, tengo que definir el conjunto de acciones que yo voy a llevar a cabo, tanto para evitarlo como para mitigar. Si el riesgo ocurre, tengo la etapa de manejo del riesgo, y en la 4ª etapa me recupero del desastre, básicamente. No lo sé. ¿En administración de recursos dan gestión de riesgo? Sí, Vero. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Bueno, simplemente esto era como para mencionarlo y para que tampoco surja la idea de que en agilidad no se hace gestión de riesgo. Al contrario, sí que se hace, y se hace en cada uno de los sprints. Probablemente no tan rigurosa como estas 4 etapas que tenemos acá,
pero sí, como decía el profe, al final uno tiene identificado cuáles son las cosas que pueden ocurrir en el periodo de ese sprint. Bien, la tercera P es el proceso, ¿sí? Entonces, en el proceso lo que vamos a intentar definir, como ya lo dijimos, es el conjunto, o como lo mencionamos la clase pasada, el conjunto de tareas y actividades que voy a llevar a cabo para realizar el proyecto. La elección del proceso es muy importante, ¿sí? Y hay toda una teoría de cómo deberíamos hacer para elegir, o hay toda una controversia más que una teoría, de cómo deberíamos hacer para elegir el proceso, qué tengo que tener en cuenta para elegir cuál es el proceso, que mejor se adecue a el producto y el proyecto. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, el proceso lo tiene que definir o elegir el equipo. El equipo es el que tiene que elegir el proceso que es con el cual se siente más cómodo trabajando. ¿Cuál creen ustedes que es la relación que existe entre el proceso, el producto y el proyecto? A ver, de todo lo que estuvimos viendo, ya están en condiciones de decirme cuál es la relación que tiene. Las tres empiezan con P. Ajá. Y Terminan hay que con O. centrarse mucho en las personas, digamos, porque las personas van a ser lo que va a llevar a cabo cada una de esas cosas y las van a definir. No. Una más. ¿Quién más? ¿Quién se arriesga? Supongo que, digamos, dependiendo de tu proceso, vas a desarrollar tu proyecto llegando a un mejor producto, digamos. El proceso va a condicionar la manera en la cual voy a controlar o gestionar el proyecto y va a condicionar la manera en la cual voy a construir el producto. ¿Por qué? Muy bien, Ocampo fue, ¿no? El que habló recién. ¿Por qué creen que el proceso me va a condicionar la manera en la cual voy a gestionar el proyecto y en la cual voy a construir el producto? Esto ya lo dije, chicos, ¿eh? Estoy a punto de decir por 50 puntos. Porque el proceso era el que se encargaba de gestionar todo, digamos, No. el equipo. No. Tengo que comprarme el coso ese que hace el ruido. Porque el proceso es el que me va a decir qué hago. Vamos de vuelta con la definición de proceso. Conjunto de actividades o tareas que tengo que hacer para construir el producto. Entonces el proceso, si yo sé el qué, el proceso me va a condicionar cómo controlo el proyecto y cómo construyo el producto. ¿Ok? Esa es la relación que existe entre proceso, proyecto y producto y es pregunta de examen, tanto parcial como final. Bien. Proyecto. Vale, desde el punto de vista de proyecto, un poco lo queríamos enfocar desde el punto de vista ágil, digamos, como tal, digamos. ¿Vale? Y ahí nos vamos a remitir un poco a qué entiende XP como un proyecto o una dinámica de desarrollo de software, digamos, porque si bien, y eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos, o en realidad un poquito no lo veamos, lo vamos a ver más en profundidad cuando analicemos XP, si bien XP o Extreme Programming es una de las primeras prácticas ágiles o marco de trabajo ágil, que al final terminó sin aplicarse de manera completa, o en la actualidad no mucha gente dice que aplica XP, sí que es cierto que sentaron muchas bases, o muchas de las bases sobre las cuales a lo largo de los años, y estoy hablando en los últimos 20 años, se fueron desarrollando muchas de las propuestas ágiles que al final sí que fueron implementadas. Es decir, por ejemplo, todos ustedes saben que hoy en día trabajamos con integración continua, ¿vale? Con integración continua. O sea, ya no tiene sentido no trabajar con integración continua. Bueno, en XP
hablaba de integrar continuamente el software y ya se hablaba desde el punto de vista conceptual de por qué era bueno hacerlo, digamos. Más allá de que hace 20 años casi no existiesen herramientas para llevar eso a producción, digamos, ¿vale? Para. Del mismo modo, el modo en el cual XP, Extreme Programming, describe, digamos, cómo debería funcionar un proyecto de software, digamos, nos parece interesante y lo tomamos un poco en esta materia, digamos, y es tema de parcial y demás, digamos, para que se lean el capítulo que dice a Development Episode, ¿vale? Entonces, ahí un poco lo que dicen los autores, en este caso Ken Beck, es que todo episodio de desarrollo de software debería comenzar en su día a día yendo desde una tarea muy concreta, ¿sí? Claramente definida, ¿vale? Conectada a una característica entiéndase como feature, es decir, como una funcionalidad, si se quiere, o como algo que hay que hacer, digamos, ¿vale? No como característico, digamos, sino de esa manera, es una traducción y entiéndalo como feature, ¿sí? Que el cliente necesita, y fíjense que, digamos, no nos interesa desarrollar cualquier cosa, sino algo que el cliente necesita, es decir, nos interesa qué cosa, a ver si alguien me puede decir, ¿qué significa esto de característica que el cliente necesita? ¿Con qué está relacionado? Entregar valor. Muy bien, hablaron más de uno, pero en realidad no, con entrega de valor. El que dijo entrega de valor es lo correcto, ¿sí? Es decir, una característica que el cliente necesita está relacionado con entrega de valor. Todo ello, es decir, tarea asociada a una característica que el cliente necesita, ello asociado a un test. ¿Por qué no asociado a un test? ¿A qué tipo de test se imaginan que se refiere? Consultar con el cliente si es efectivamente lo que necesita. No en un entorno ágil. Está relacionado a otra cosa. ¿Una historia de usuario? No, señor. ¿La prueba unitaria? Sí, señor. Es decir, algún tipo de automatización de las pruebas normalmente, y bueno, pruebas unitarias es una de las estrategias existentes, ¿sí? Y ello a una implementación inmediata. Y la implementación inmediata, ¿quién me puede decir de qué herramienta podemos estar hablando? Por ejemplo, ¿de qué cosa o qué componente entre un entorno de desarrollo moderno podemos estar hablando? Muy bien. Entrega o integración continua y luego ¿quién se anima a decir alguna herramienta? Jenkins, por ejemplo. Jenkins, por ejemplo, que es un poquito viejo, pero es viejo, pero sí, Circles CI es otro, GitHub tiene lo suyo, GitLab tiene lo suyo. GitLab. Y demás. Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta el diseño, ¿qué significa por qué teniendo en cuenta el diseño? ¿A qué está asociado eso, digamos? ¿A qué cosa en la cual estuvimos hablando está asociado esto de que se tenga en cuenta el diseño? ¿Por qué hay que tener en cuenta el diseño? ¿O por qué se mencionan estas frases? ¿Qué tiene que ver el diseño acá? Puede ser que se refiera a que después eso se tiene que integrar, digamos, con lo demás. Se tiene que integrar, sí, bueno, eso está relacionado con implementación inmediata y sí, a la integración sí, pero bueno, pero ¿por qué, digamos? ¿Qué tiene que ver el diseño? ¿Qué pasa? ¿Que Torosi les dio mucha miedo a Ken Beck y Ken Beck mencionó diseño para no dejar fuera la materia o qué? ¿Qué onda? ¿Por qué es importante el diseño en el ámbito de lo que sería el día a día de un desarrollador de software? A ver quién se anima. Pueden hablar, que están muy... ¿Tiene la pregunta, profe? Por favor.
Buenos días, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, cierto. Encima me corrige. Qué cara dura. ¿Por qué Ken Beck en Extreme Programming, al describir un episodio de desarrollo de software, es decir, lo que ocurre en el día a día de un programador, o no necesariamente un programador, digamos, de un equipo de desarrollo, cierra su oración, digamos, con la muletilla de teniendo en cuenta el diseño? ¿Por qué es importante el diseño? ¿O cuál de las características que hemos mencionado en los últimos tiempos asociados a equipos y por ende proyectos ágiles está relacionado con esto? No tiene nada que ver con que sea más fácil la validación del cliente de lo que se le está entregando. Eso es una consecuencia. Eso es cierto, pero es una consecuencia. Para no salirse de la arquitectura de software, es cierto, pero ¿por qué me interesa no salirme de la arquitectura de software? Para cumplir con los requerimientos, profe, establecidos. No, los requerimientos, yo te puedo asegurar que ningún cliente nunca me dijo que tenga en cuenta el diseño, ¿eh? De hecho, no saben ni que existe. Para que sea más flexible ante cambio de requerimientos. No, eso es una consecuencia. Para mantener la calidad. Ahí está, calidad. Calidad es la palabra. Calidad es la palabra. Porque, como bien saben, dentro de lo que venimos hablando de en equipos ágiles, es necesario disponer o crear un entorno en el cual exista calidad por defecto o quality out of the box. Es decir, la calidad tiene que ser intrínseca, digamos, y eso solo se puede hacer si tiene en cuenta el diseño y el buen diseño, sobre todo de sistemas en todos sus aspectos, no solo desde el punto de vista de arquitectura, sino también de código y sobre todo de código y mucho de código, ¿vale? Entonces, la gente que propuso Extreme Programming nos lo identificó como una de las cuestiones fundamentales, digamos, ¿sí? Insisto, cuando habla de Extreme Programming habla de diseño, no solo habla de arquitectura, sino que también habla de diseño del código, digamos, y de la buena escritura del código, buenas prácticas y calidad out of the box, insisto. Vale, ¿se entiende? Entonces, un episodio de desarrollo de software o el día a día de un proyecto está relacionado con una tarea claramente conectada con una característica o feature que aporta valor. Sí, tuve media razón sacando el tema. Y ello está asociado a algún tipo de prueba y una implementación inmediata, es decir, integración continua y siempre y cuando teniendo en cuenta la calidad, digamos, de lo que se entrega. Vale, y todo ello para tener en cuenta, para lograr, digamos, aquel que es el factor más importante en ingeniería de software. ¿Cuál es el factor para ustedes más importante en la ingeniería de software? ¿Entregar software de calidad? No. Eso es una consecuencia. Vamos, chicos, no están muy finos hoy, ¿eh? El proceso es un medio. ¿Aportar valor puede ser, profe? ¿Cómo? Aportar valor. Eso está relacionado, muy bien. La comunicación entre el equipo y el cliente. Eso es un medio también. La satisfacción es una forma de medir lo que se entregó, digamos. El valor que se entregó. Es el valor, pero el valor explicado de qué manera. En dinero. Sí, al final del día, ustedes tienen que tener en cuenta, y a nosotros siempre nos parece muy importante hacer referencia, porque ustedes tienen que entenderlo, porque van a ser excelentes profesionales el día que lo entiendan y que lo pongan en práctica. Es decir,
el diseño, el proceso, la satisfacción, todo está relacionado con generar dinero. Al final nosotros somos una industria, digamos, es decir, nosotros somos una industria. Entonces lo que hacemos al final son productos o son servicios, digamos, que al final por detrás siempre tienen una cuestión de un valor económico, ¿sí? Aunque sea una ONG, digamos, siempre estamos hablando detrás de la generación o el aporte de valor. Por eso es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de crear software, ¿vale? En este sentido, Beck lo que hace, insisto, estamos siguiendo un capítulo de Extreme Programming, es definirlo de esta manera. Necesitamos desarrollar software que sea económicamente más valioso, ¿sí? Que gaste dinero más despacio, obteniendo rédito más rápido e incrementando la viabilidad de los proyectos. Fíjense que esto, hace casi 20 años, digamos, es identificado como el modo en el cual hay que insumir, es decir, hay que gastar o hay que utilizar los recursos que se tienen disponibles para un proyecto. ¿Vale? Eso lo tienen que tener en cuenta porque es una forma. Y para eso, digamos, lo que se controla, lo que se intenta controlar son 4 variables. De esto creo que ya hemos hablado, así que lo pasamos un poquito por arriba. ¿Vale? La profe, ¿querés comentar algo, agregar algo aquí? No, esto es lo que habíamos hablado del triángulo de hierro, el triángulo de acero, el triángulo de fuego o como lo quieran llamar, ¿se acuerdan? Las Bermudas. Claro, el de las Bermudas, lo del costo, tiempo, el alcance y que tanto el costo, el tiempo y el alcance influyen en la calidad. ¿Se acuerdan esto, no? Sí. Que hablamos las primeras clases. ¿Sí o no? Sí, profe. Y de Bien. chica también. Y de chica también, exacto, en análisis de sistema. Bien, muy bien. Ya vemos quién es la profe preferida de los alumnos. Chica. Vale, de todas ellas, de todas estas variables, de un poco la recomendación y a lo que recomienda Beck hacer de tener mayor cuidado, digamos, está relacionado con el tema del alcance, del scope del proyecto, ¿vale? Entonces, muchas de las prácticas y de las recomendaciones y del modo de trabajar, muchas veces está asociado a cómo ir limitando, cómo ir controlando el alcance del proyecto, digamos. De hecho, justamente trabajar en interacciones pequeñas e ir entregando valor de manera constante, digamos, al final tiene muchos efectos positivos, engagement del cliente, poder corregir errores ni bien ocurren al final, son muchas cosas, pero una de las que más, digamos, las que más facilita, digamos, y que al final es, si se quiere, la madre de todas las ventajas, es poder acotar el alcance. ¿Por qué acotar el alcance es tan complicado en software? Esto lo saben de memoria ustedes. Chicos, ¿están por ahí? Poca participación, ¿eh? Porque permite enfocar el producto que yo estoy haciendo a un grupo específico de personas. No es esa mi pregunta. Mi pregunta es ¿por qué enfocarse en el... Perdón, hay que enfocarse en el alcance, pero ¿por qué identificar el alcance es tan complicado en un proyecto de software? Porque los límites no están definidos con exactitud. Exactamente. Porque definir el alcance primero es muy complicado porque hay un factor humano que es total y completamente subjetivo y exactamente como bien dice Emerson. Luego porque estos alcances pueden cambiar con el tiempo. Esto lo hemos hablado varias veces, ¿vale? Entonces, al final, lo que nos dice Beck es que nos tenemos que enfocar en estar abiertos al cambio, por supuesto, ese es un pilar de la agilidad, ¿vale? Y lo que tenemos que, como no vamos a poder evitar el cambio digamos,
y lo vamos a tener que ir controlando. La idea es ir controlándolo de determinada manera, digamos. Entonces, un poco lo que propone Beck en Extreme Programming es, digamos, partir de la curva de Boehm. ¿Se acuerdan que la comentábamos de la clase pasada? De hecho, la vimos como una de las gráficas en una de las décadas, de los años y las décadas, en el cual analizábamos cuál es el costo del cambio, es decir, cuánto nos cuesta incluir un cambio a partir de que evolucionan el tiempo de desarrollo, ¿sí? Esta curva del coste del cambio está asociado a enfoques clásicos. ¿Quién me describe en 2 palabras o en 3 palabras esta curva? Digamos, en pocas palabras esta curva. ¿Quién sabe? Que cuanto más lejos detectemos... Perdón, casi que levanten la mano, pero lo siento. De no participar nadie, ahora participan todos. Buenísimo. Cualquiera, dale, avance uno. Que el costo de cambio al principio de un proyecto en la parte de requerimiento, análisis y demás es mucho menor que ya cuando se encuentra en la parte de producción. Una vez que ya se está produciendo, para cambiar va a costar muchísimo más que cuando se está analizando recién el proyecto. ¿Cuánto más? Exponencialmente más. O sea, existe una relación exponencial entre el costo. Normalmente se suele decir de hasta 1000 veces más caro. Normalmente se dice que en enfoques estos es 1000 veces más caro detectar un cambio en producción que detectarlo en el momento de los requisitos, ¿vale? Entonces, claro, con todo lo que lo podemos querer a Barry Boehm, que nos aportó un montón a lo que es ingeniería de software clásica y que hay muchas cosas interesantes, hay muchos libros interesantes para leer sobre él, ¿vale? Lo que se intenta en un modelo de Extreme Programming, en realidad en un modelo ágil, porque esto es aplicable y perfectamente aplicable a cualquier práctica ágil, es dar la vuelta de alguna manera a esta curva, ¿sí? En el cual la idea es, si implementamos prácticas ágiles para la gestión de un proyecto, primero bienvenimos, es decir, le damos la bienvenida al cambio, ¿vale? Por concepto. Pero eso no alcanza solamente con darle la bienvenida al cambio y que y ya está, digamos. O sea, hay que organizar todo para que el proyecto en sí, digamos, el proyecto de desarrollo pueda aceptar este cambio y que este coste de introducir cambios, ¿sí?, se estabilice a partir de determinado momento y quede estable, ¿vale? ¿Quién me puede describir esta gráfica, que es la misma que la anterior, pero con una curva totalmente distinta, digamos? ¿Quién me puede identificar qué significa, digamos? ¿Quién la puede pensar? Supongo que a medida que pasa el tiempo de hacer un cambio no va a costar tanto. ¿Y por qué cuesta al principio? Perdón, ¿Podría decir, Mariano, cuesta porque somos inexpertos? Muy bien, al principio cuesta porque somos inexpertos, porque no tenemos conocimiento funcional y porque las bases no están generadas. Muchas veces nos cuesta tiempo generar una infraestructura que permita el cambio, ¿vale? ¿Quién de los que está trabajando en todas estas cosas maravillosas que me estuvieron contando recién, se les puede ocurrir un ejemplo concreto de por qué un proyecto con gestión ágil, pero también con herramientas ágiles para la construcción de software, puede achatar esta curva, digamos, y dejarla chata, digamos? ¿Qué ejemplo concreto de cosas que estuvimos comentando recién? Sé que en cuanto un equipo implementa automatización de testing, por ejemplo, pasa algo así. Al principio es caro, ya que implica mucho código y todo eso, pero más adelante lo único que falta hacer cada vez que se implementa una funcionalidad nueva es correr los testing anteriores
asegurarse de que nada se rompió previamente y el costo es cada vez más estable y creo que en el caso se vuelve incluso más económico. 2 puntos para el equipo de José Cabrera, ¿vale? Vamos. Muy bien, es exacta, es un gran ejemplo, ¿vale? Vuelve por favor. No, que les des 2 puntos, ¿no? Sí, pero me Alexa. Ah, ¿Te dio algo, qué? quedó en blanco. Pero, bueno, ¿quién es el equipo? ¿Quién es el equipo? No digas. José, ¿cuál es tu equipo? Génesis 1. Génesis. Listo. Profe, podemos decir que también se aplana la curva por el solo hecho de que se pasa en el gráfico donde estaba exponencial. Podemos decir que había un modelo tradicional, prescriptivo, digamos, y en este caso, donde se aplana, pasamos ya a un modelo donde el software se entrega por incrementos. Se entrega por incrementos y de manera exponencial, y además se acelera de manera exponencial un poco el tema de la iteratividad, digamos. Sí, estoy de acuerdo, digamos, o sea, en eso estamos de acuerdo. Ahora, una cosa es enunciarlo, que puede parecer muy bonita, pero después hay que llevar eso a la realidad. ¿Me entendés? Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en muchos casos en los últimos 20 años, digamos. Porque eso, insisto, suena súper lindo. Ahora, claro, en la vida real, ¿cómo se hace para poder? Esta curva está buenísima, digamos. La cuestión es, ¿cómo se hace para que esto sea real, digamos? Entonces, por ejemplo, tener automatización de pruebas, lo que me permite es justamente crear un tipo de pruebas que se llaman pruebas de regresión, ¿sí? En donde lo que hago es ejecutar todo el soquete de pruebas unitarias que tengo desarrollado hasta el momento, ¿vale? Y eso me cuesta 0, ¿sí? O sea, me cuesta un comando. Es más, en un entorno de integración continua, es decir, un entorno de integración continua es un entorno en el cual existen este tipo de pruebas, ¿vale? La persona ni siquiera lo ejecuta porque es parte del pipeline de integración continua, digamos. ¿Me explico? Pero claro, hay que trabajar de esa manera, digamos. O sea, hay que trabajar con repos de código. Antes no trabajábamos con repos de código, digamos. No siempre se trabajó con un repo de código. No se puede trabajar de manera... ¿Cómo trabajas de manera compartida? O sea, copiando una carpeta compartida al documento de texto, o sea, el código fuente. O sea, eso antes se hacía así, digamos. Ahora es la norma trabajar con repos de código y con estrategias de branch y merge desde hace pocos años, digamos. Pero claro, eso no siempre fue así, digamos. O sea, todo eso, digamos, lo que permite al final es poder llevar a la realidad este concepto de achatar esta curva y que meter cambios no nos duela, digamos. Pero créanme que hasta hace pocos años eso no era así, digamos. Incluso, no Mariano, es solamente una cuestión conceptual, es una cuestión técnica. Sí. Perdón, incluso antes había una cierta resistencia, digamos, en invertir en áreas tanto de QA como de QC, justamente por esto que vos decías. Exactamente. Y ni hablar en entornos de lo que hoy se puede llamar DevOps, digamos, o crear estos entornos de integración continua, digamos, o calidad. Es decir, es imposible, y ahora sí, profe, para adelante, es imposible lograr esta curva si no tenemos calidad por defecto, digamos. ¿Por qué? ¿Quién me da un antipatrón de esto? ¿Quién me lo explica con un antipatrón? ¿Saben qué es un antipatrón, no? No. Un antipatrón es una forma de hacer las cosas mal. Y suele ser interesante conocer antipatrones para saber cómo no hay que hacer las cosas. ¿Vale? ¿Cuál sería un antipatrón de este billing quality que no nos permita achatar esta curva del cambio? Y el ejemplo más fácil que se me ocurre es pasar a producción sin haber hecho alguna prueba mínima. Y bueno,
Sí, pero no, yo estoy hablando, no estoy hablando de cómo organizar el entorno, que es lo que te referís un poco por la parte de pruebas, sino en realidad ahí estoy en el bloque de building quality, es decir, construir con calidad. Digamos. ¿Quién me da un ejemplo concreto? Puede Creo que ser, habíamos leído. Hablamos. puede ser ejecutar los casos de prueba antes de la validación de los mismos, digamos. No. Nuevamente ahí está habíamos- uno de los componentes, perdón, ahí está en uno de los componentes que te permite desplegar este tipo de entornos, digamos. Pero yo en realidad me estoy refiriendo a algo concreto que el equipo tiene que tener en cuenta a la hora de construir el software cuando está escribiendo el código. Habíamos dicho que la calidad dependía mucho de la calidad o capacidad, mejor dicho, técnica del equipo. Entonces, va a depender de la calidad del equipo, de sus conocimientos para construir algo con calidad. Todo bien, pero eso es lo que te estoy diciendo en la Filmina. Yo voy al ejemplo, y creo que ahí Cao nos ha dicho un poco el ejemplo. Cao, ¿querés compartirlo? ¿Querés decir? ¿Querés explicar a qué te referís? Sí, algo que nos pasa muy seguido a los que estamos aprendiendo a codear es mezclar varios patrones y terminar, después mirás hacia atrás y terminaste usando tanto que termina todo convertido Mezclar en varios patrones es copy-pastear código Claro, sí. de internet. Vale. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema para mí, en mi opinión, es que va a ser muy difícil escalar ese proyecto. Exacto. O sea, dicho de manera formal y académica, ya que a nadie se le ocurre, así que nadie ha rendido diseño, justamente no tener una buena cohesión y un buen acoplamiento en el sistema es justamente un antipatrón para poder llevar adelante este tipo de entornos. Es decir, si yo tengo un monolito, o sea, que no está modularizado y que no sé cuando meto un cambio por dónde puede explotar, y eso pasa mucho, pero muchísimo, no puedo pensar en este tipo de curvas. Y eso es un ejemplo claro y concreto, digamos. Insisto, si tengo un monolito que es un solo módulo que tiene baja cohesión y alto acoplamiento de otros componentes del sistema, no le voy a querer meter mano, ¿vale? Básicamente. Y cuando me venga el cliente a decirme, necesitamos hacer una modificación en esto porque ya que me pusiste en producción hace 3 meses, pero que ahora quiero tal cosa. Lo primero que le va a surgir al equipo es, no, ni en pedo, meto una modificación acá porque esto va a estar en algún momento. ¿Se entiende? Y eso es porque el código que he desplegado tiene deuda técnica mala. Es decir, no tiene a aplicar nuevamente, mejorar la cohesión y acoplamiento, digamos, en entornos modernos. ¿Vale? Estamos intentando modularizar desde hace muchísimos años, por lo menos 50 años. ¿Vale? ¿Se entiende esto, chicos? Pregunta para... Profe, ¿vio el meme ese que dice que si un código funciona no hay que tocarlo? Bueno, si esos son... Yo no estoy tan de acuerdo. Esos son comentarios desde la trinchera, eso es Claro. no malo, es malísimo. Yo no estoy tan de acuerdo porque si algo funciona y no lo podés tocar porque no sabes qué pasa, realmente eso no está funcionando. O sea, no... Eso es cierto, conceptualmente en la vida real es muy complicado, porque en la vida real es muy fácil cagarla, he dicho así de manera académica. Es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien.
casi te diría que es bastante difícil hacerlo bien, ¿vale? Entonces se van a enfrentar muchas situaciones en su vida profesional en la cual van a tener que lidiar con ese tipo de situación. Digamos, entonces, que si yo estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, si yo te contara la cantidad de veces que me enfrenté a esa situación en la cual yo tenía un jefe que decía máquina funcionando, técnico no tocando, que era un poco un antecesor de tu meme, ¿vale? Y nada, y esas cosas pasan, digamos. Va a ser una lucha de ustedes y contra sus equipos, conseguir clean code, ¿vale? Conseguir justamente calidad en el entorno en el cual trabaja, ¿vale? Muy bien, para eso hay que prepararse, como ya lo dijo la profe anteriormente, hay que aplicar patrones, pero hay que aplicarlos bien, hay que evitar el copy-pasteo de código, está todo bien los foros y los sitios que hay porque nos sirven, pero es un craso error copiar, pegar, ver que más o menos funciona y mandarlo a producción, ¿vale? Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Y sobre todo, ustedes, si van a trabajar en entornos de desarrollo de software, sea codeando, es decir, sea escribiendo código o no, o sea, dirigiendo equipos, ustedes tienen la obligación moral de leer buenos libros, ¿vale? A empezar el Clean Code, ¿vale? Del Uncle Bob, ¿vale? Continuamos. ¿Algún comentario más? Bueno, este te lo pasé el otro día, el WTF por Minot. Bueno, hay muchos buenos libros, de Pragmatic Programmer es otro y demás, ¿vale? Continuamos. Otra de las cosas que identifica como fundamentales Beck en Extreme Programming identifica 4 actividades básicas: codificación, pruebas, escuchar y diseñar. ¿Vale? Fíjense qué interesante. Vamos para adelante. Desde el punto de vista de codificación, digamos, hay que desmitificar un poco lo que alguna vez, digamos, se tiró abajo como el programador, digamos, es decir, programar bien es realmente una disciplina, digamos, que requiere muchísimo conocimiento, digamos, y que no cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede tirar cuatro líneas de código y hacer que eso compile, digamos. Pero eso no es programar bien, digamos. Entonces, y hay que tener en cuenta que al final del día, digamos, va a haber un programa, digamos. Entonces, eso es fundamental. Ustedes tienen que ser exquisitos a la hora de escribir código y tienen que ser muy pesados con ese tema, ¿vale? O sea, tienen que ser muy prolijos con la escritura de código. Y es súper importante eso, y es súper importante que aprendan a hacerlo, ¿sí? Nuevamente ahí está mucho de lo que es de lectura de buenos libros de programación, ¿vale? Aunque no vayan a codear en el futuro y vayan a dirigir un equipo, porque mal van a poder dirigir un equipo si no están familiarizados y si no tienen esa sensibilidad de un código que esté muy bien escrito, digamos. Los equipos más maduros en este sentido, lo que deberían tener, y lo que en muchos casos tienen, son normas de código que todo el equipo tiene que seguir, digamos, ¿vale? Es una práctica súper interesante, no tan difícil de hacer, porque hoy en día esas normas de código ya están escritas para todos los entornos de trabajo en los cuales se encuentran desarrollando, que están con Symfony en PHP. Hay 20.000 sitios en los cuales encontrar un mínimo decálogo de 10, 20, 15, 30 normas para convenciones de código. Exactamente. Lo mismo con cualquier lenguaje y cualquier entorno, con lo cual ni siquiera necesitan que el experto se tire o utilice un mes escribiendo no, eso buscando en internet, siguiéndolas y haciendo un par de workshops entre el equipo para asegurarnos de que las estamos siguiendo y después haciendo code reviews, es decir, haciendo revisiones de código, se tiene que poder lograr. Insisto, no hay otra forma de trabajar hoy en día. También hay software que hace código más legible, un poco más lindo, no es muy ortodoxa tu frase, ¿vale? Existen herramientas, pero bueno, fíjate, Eric,
muy bien, pero no todos los equipos conocen necesariamente esas herramientas. ¿Me explico? Quiero decir, a lo que voy es, hoy en día hay muchas cosas muy interesantes y que pueden acelerar muchísimo la producción, pero hay que saberlas, digamos, y hay que prestarle la debida atención para hacer. Y por supuesto que no te solucionan todo, estamos de acuerdo, Lautaro, pero... Claro, solamente creo que solucionan, por ejemplo, el tema de identación. Ahora, el orden, por ejemplo, poner, no sé, que un equipo haga por convención poner primero los métodos, después los atributos, o al revés, eso ya lo ordena cada uno. Exactamente. Pero fíjense que ponemos al código como uno de los elementos básicos a los cuales hay que prestar atención, ¿vale? A todos los que estudiaron RUP, por ejemplo, de metodologías clásicas, ¿cuántas veces se hacía mención a cómo escribir buen código? ¿O cuántas veces se hacía mención a la importancia de escribir buen código? Exacto. ¿Se entiende? Después, cómo implementarlo, ya es algo que el equipo tiene que ir viendo. En la actualidad existen, insisto, muchos recursos como para que eso no implique tirarse 4 años preparando el equipo. Sobre todo cuando cada 3 meses cambiamos totalmente de tecnología. ¿Vale? Siguiente, por favor. Incluso, Mariano, antes de que sigas con los conceptos que estás mostrando, muchas de las entrevistas técnicas actuales que suelen hacer en las empresas o las distintas organizaciones de reclutamiento se centran más en justamente qué patrones o qué distintas arquitecturas implementó, por ejemplo, un desarrollador, que en el tiempo en que haya terminado ese producto mismo, digamos. Justamente por esto que decía, que por ahí hay muchas cosas que uno googleando las encuentra, pero justamente lo que intentan ellos cuantificar, digamos, es qué tantos conocimientos de las buenas prácticas tiene cada individuo que quiere aspirar a un puesto en concreto. Exactamente. Exactamente. Ahí hay, si alguien está en ese proceso, hay un libro que es súper interesante que se llama Cracking the Code Interview, no sé si ya lo conocen, o aquellos que no lo conozcan. De hecho, si a alguno les interesa, se los paso a material porque lo tenemos, ¿vale? Nada, es un compendio de 20.000 preguntas, no sé cuántas son, bueno, no las leí todas, pero vamos, de preguntas típicas de esto, digamos. Vale. Pruebas, nada, no se puede, lo que no es medido no existe, digamos, es súper interesante, digamos, una cuestión del existencialismo, digamos, ¿vale? Entonces, hay que poder probar todo y lo mejor es trabajar con automatización de testing. Automatización de testing en Extreme Programming se mencionaba como algo interesante. Hoy en día, yo les diría que casi hay pocas excusas para no trabajar con automatización de testing, en alguna medida, al menos en alguna medida. Pero, ahí me mataste, Lautaro, no sé qué referencia. ¿Qué genia? Bueno. Ok. Cada vez me descolocan más los chicos con sus... Estamos viejos. Al menos me demuestran su respeto. Por viejo, pero te respetamos. El amor de ella no se puede medir. O sea, lo que no se puede medir... ese chiste. Espera que te voy a explicar. Paréntesis. No existe lo que no se puede medir, como el amor de ella. El profe se la escucha muy despacio. Es que tengo cerrado el micrófono, porque le estoy explicando el chiste al profe que acabo de entender. Bueno. ¿Acaba de decir como el amor de ella? ¿Sí? Eso es lo que escribieron ahí. ¿Eso es lo que escribieron ahí? No sé, me pierden, chicos. Lo siento mucho. Eso, un F para mí, al menos, ¿no? Que entendí el chiste. Vamos a tener que recibir algún tipo de clase. Sí,
una clase de las nuevas generaciones, ¿viste? Para saber comunicarse. Bueno, vale. Jodido. Seguimos que nos queda. Seguimos, dale, vamos. 3, siguiente. ¿Sigo? Sí. Nada, ahí hay cuestiones como TDD, Test Driven Development, y historias que comentaremos un poquito en temas de cuando veamos la parte de automatización de pruebas, cosas que funcionaron, que no. Hay un tema de amor-odio con el tema de automatización de pruebas, no es straightforward, no es algo que funcione de una, ni que de una lo quieran agarrar. Hay cuestiones económicas para tener en cuenta, en consideración, y no es tan simple. Sin embargo, ha demostrado en los últimos años que es una buena inversión, y si el equipo lo permite y el equipo está preparado, digamos, tiene todo el sentido del mundo a trabajar con automatización de pruebas. Cuando hablo del tema de automatización de pruebas, hablo de código que prueba código. ¿Sí? Código que prueba código. Siguiente. Con respecto a otra de las actividades básicas, ¿sí? Es decir, es codificar, probar y escuchar, es porque al final del día nosotros no entendemos o no sabemos nada, digamos. O sea, los que escribimos software al final tenemos que hacernos expertos en el dominio del problema. En muchos casos terminamos sabiendo más que los mismos expertos, y sobre todo en un entorno ágil en el cual no se documenta. Eso es aún más, porque al menos en un entorno clásico, en el cual al menos nos creaban un bibliorato con un diseño totalmente detallado, uno podría aspirar a ser un programador un poco más tonto, en el sentido de no saber del dominio del problema. Lo que pasa es que la realidad al final lo que nos demostró es que eso no servía para nada, porque al final esos biblioratos con todo el diseño y funcional, en enorme edad, como sabemos, digamos, quedaba desactualizado inmediatamente, y al final el programador no era un experto, nadie le enseñaba cómo funcionaba el negocio, y a la vez después tenía que aprendérselo solo y demás, con lo cual al final terminaba esta manera. Al final, hoy en día tendemos a disponer de equipos que se van especializando en determinado dominio funcional, y esos son los equipos que pueden lograr mayor productividad, digamos. Y eso es un tema importante. Y desde el punto de vista de diseños, bueno, un poco lo que decíamos, digamos, es lo de la calidad out of the box, ¿vale? Preguntas, comentarios, hasta acá. Los maté, ¿eh? Profe, el tema este de implementar la calidad out of the box, ¿solamente viene con buenas prácticas en el código? ¿Hay otras formas de implementar esto? ¿Hay otras formas de ir viendo la calidad constantemente? Como yo, por ejemplo, no trabajo en un ambiente de estos, no conozco ejemplos, y por ahí estaría bueno conocer algunos más. Es muy buena pregunta. Le doy mucha importancia al código, porque el código muchas veces ha sido, digamos, denostado en su importancia, ¿vale? Sin embargo, por supuesto que no es solamente el código, también es el diseño de la arquitectura completa, en donde normalmente estamos trabajando mucho, y sobre todo ahora con todo lo que es entornos cloud y demás, con personas que con proyectos, con equipos, perfiles en realidad, que nos ayudan a elegir los componentes que va a contener nuestra arquitectura, ¿vale? Eso también está relacionado. Después, diseñar cuál es la estrategia de branch y merge, es decir, de ramas, también es súper importante. ¿Cuántos se pierden cuando yo digo estrategia de branch y merge? ¿Pueden levantar la mano o decir por el chat? ¿Todos? No, algunos no. Yo creo poder tener una idea por las palabras y por el uso de GitHub y eso, pero... Bueno, si usas GitHub, de alguna manera estás trabajando con ramas, digamos. ¿O no? Sí, sí. Muy bien, Mauro. Mauro, vos no. Te estás recuperando de la última clase, Mauro, con todo lo que dijiste, vas remando. Sí, estás casi en cero, Mauro.
pero todavía no te me vengas para arriba. No, sí, no te me sumes, no te cuelgues ahí medallita. Muy bien, chicos, no se preocupen por eso. Justamente una de las unidades de esta materia, justamente lo enfocamos desde ese punto de vista, digamos, estrategias de branch y merge y manejo de repositorios de código, o sea, toda la parte de gestión de elementos de configuración y demás, ¿sí? Así que está buenísimo. Esa es otra parte que tiene que ver con la gestión del código y sus versiones, al que me había preguntado recién esto, pero que no es escritura de código. Y sin embargo es súper importante porque nada de esto se puede hacer si no es con eso. Luego, el montaje de toda una infraestructura de integración y entrega continua también, ¿vale? Luego, el modo en el cual organizar las tareas y organizar el trabajo, o todo lo que puede ser la gestión del proyecto, también. Y nuevamente no estamos hablando de código. Luego, el modo de cómo desplegar la infraestructura también es una cuestión de buena práctica. Es no solamente diseñar la infraestructura, sino desplegarla. En la actualidad estamos hablando de técnicas de infraestructura como código, por ejemplo, infrastructure as a code, en el cual tenemos código que crea la infraestructura, es decir, tenemos ficheritos de configuración que crean los componentes dentro de un cloud de manera automatizada, de modo que cuando yo despliego algo, con un ficherito de configuración digo que se cree la base de datos, que se cargue un backup de tal, o que se ejecuten los scripts para crear los entornos de tal, o que se cree tal componente. Es decir, toda la infraestructura se monta, digamos, de manera automática, digamos, a partir de código escrito, digamos. Y ¿todo eso se puede hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano. ¿Es replicable y es escalable y permito el cambio o favorezco el cambio cuando se hace a mano? No. Y todo eso no necesariamente es escritura de código en sí, digamos, no es un if. ¿Me explico? Pero sin embargo son prácticas que van mejorando eso. ¿A todos les sonó a chino lo que dije? Profe, yo hace un tiempo estuve haciendo un curso de Laravel y, por ejemplo, vos podías crear un modelo escribiendo un comando en la consola y te hacía el código automáticamente. No sé si a eso se refiere. Era solamente escribir un poquito más sobre lo que el mismo framework ya te lo escribía. Cuando decís un modelo, te refieres a una entidad, digamos, a una estructura de datos, claro, de resistencia. Claro. No se refiere a eso. Se refiere a, o sea, en este caso, vos estás hablando de lo que puede haber dentro de la base de datos, ¿sí? Y ahí estamos hablando de todo lo que son mapeos, objetos relacionales y demás, y esas son cuestiones que ya están resueltas desde hace muchos años. Sin embargo, desde hace muchos años, a la hora de crear un servidor donde vas a alojar algo, hasta hace pocos años, yo te diría que hasta hace muy poquitos años, todo eso se hacía a mano, digamos. O sea, venía un administrador del sistema y te creaba el entorno, y vos a partir de ahí empezabas a desplegar. O sea, lo que estoy diciendo es que hoy en día tenemos hasta código para generar el entorno de ejecución, que es una opción en clouds públicas. Si no, puede ser Docker o contenedores para otro tipo de entornos, ¿vale? Pero, insisto, a lo que voy es la tecnología, y luego con sus implementaciones, nos lleva a que cada vez más se achate esta curva, digamos, y que podamos aceptar el cambio. ¿Alguna otra duda? Sí, estoy de acuerdo, Emerson. Yo he tenido discusiones muy severas con la gente de GeneXus, no con la gente de GeneXus no, pues no me darían bola, pero sí con desarrolladores de GeneXus en relación a la gestión de repos de código y gestión de la configuración. ¿Pero GeneXus es a nivel local o es un hub como GitHub o Bitbucket? GeneXus es una plataforma de cuarta generación, debe tener 20 a 30 años ya, que actualmente en esta zona se utiliza mucho, es un producto uruguayo, y que, claro, como nació hace tantos años, como les digo, hasta hace 10, 15 años,
nadie tenía repos de código, muy poca gente tenía repos de código, ¿vale? Con lo cual, la comunidad de GNexus, seguramente que GNexus no es un hub. Seguramente la empresa tenga algún tipo de repo de código, no podrían no tenerlo, pero la comunidad de GNexus no usa repos de código, trabaja todo de manera local, digamos, o sea, con archivitos, digamos, una carpeta compartida, digamos, y no pueden trabajar a la vez, digamos. O sea, no usa Git, no hace uso de Git, sino que tiene su propio software a nivel local, máquina de gestión del versionado. Y después tiene que no tiene gestión de versionado directamente. Ah, está peor. No es que no tiene, seguramente tendrá, lo que pasa es que la comunidad no los utiliza. Vos hablas con los desarrolladores de GNexus y lo normal que dicen, esto siempre se hizo así. Yo lo tengo en mi carpeta y lo copio a un servidor y me hago un backup cada X días. Ya está. Sí, o sea, profe, tiene un sistema de versionado, pero es muy malo, muy básico. Existe el merge, y existe el commit, el branch, esas cosas, pero a veces utilizarlo de manera correcta requiere mucho esfuerzo y nos dedicamos a hacer las cosas de la forma más fácil nomás, yendo atrás y para adelante, digamos, no existe eso de... Fíjate, Emerson, que yo insisto, y vos sos joven, digamos, pero digamos, yo trabajo, y de hecho en uno de mis clientes he trabajado durante muchos años con gente con muchos años de GNexus, digamos, y directamente le suenan a chino estas cosas, digamos. Ah, sí. Y ahora también existe un marketplace, que es donde por ahí uno puede descargarse a veces repositorios públicos. La gente de GNexus, de hobbyistas nomás. La gente de GNexus se reencarna de cada 2 o 3 años, hacen como reencarnaciones, digamos, y vuelven a la vida, digamos. De hecho, fíjate que hoy en día Microsoft y muchas marcas están hablando de low code y no code, y al final low code y no code esencialmente es GNexus. Bueno, en muchos aspectos es GNexus, digamos, lo cual es así, ¿vale? Nos vamos de hora. Así que cortamos acá. Vamos a subir, me quiero tomar 2 minutitos para comentarles con respecto a los Kahoot. Voy a subir el Excel con los legajos y las notas de los 2 tests. ¿Sí? Los legajos para cuidarlo de la privacidad y esa historia, ¿no? Me desilusiona el nivel de los test, chicos, porque son test relativamente fáciles, por no decir tontos, las preguntas, y más del 50% no aprueba. Es que no son tan fáciles, profe, ¿eh? Y no, la idea sería que no sean fáciles. Es un examen. O sea, la idea es que ustedes estudien. No, nunca dije 3 de 5. Siempre dije el 75%. No lo aclaro porque hoy ya estuvimos hablando ahí con un compañero, no me acuerdo quién era. Siempre dije el 75%, chicos. De hecho, todas las veces que me decían 3 de 5, yo les decía, no, el 75%. ¿Por qué les digo el 75%? Porque depende de la calidad y no quiero decir 3, porque en el momento que sean 10, ustedes se van a quedar con que yo dije 3. Entonces, es el 75%, ¿ok? De respuestas acertadas para aprobar. Profe. Señora, ¿quién habla? Sí. Le quería decir nomás que la primera clase usted sí dijo que por esa vez iba a dejar pasar de 3 de 5. El primer, de hecho, en un momento dijimos que íbamos a ver cómo estaban para ver si lo tomábamos como prueba o no, ¿sí? Eso sí, el primer test, sí, ese sí. Pero quédense con que es el 75%, ¿ok? El primer test vamos a ver si lo tomamos como prueba o no, ¿ok? O sea, si no lo tenemos en cuenta. Tampoco es el 75, es el 80, si somos prácticos. Y luego al final de todo es el 90% de todo aprobado. Exacto. Es más difícil que el loto, profe. Y no se puede tener todo en la vida, dependiendo de la cantidad de preguntas. Exacto. No, 75% siempre, 75% de las preguntas. Para que sea 75 tienen que ser 20 preguntas. Y ahí uno puede llegar al 75. Listo, hacemos de 20 preguntas. ¿Ok? Todos los días 20 preguntas. Con el nivel de complejidad estas. ¿Les parece bien?
No es que quería tranqui, decir profe. eso, profe. Simplemente estaba haciéndole un comentario, no es para que se enoje. No, espero que no me... No, Luis, no me conoces enojada. Luis, tenemos no la estoy salida. para nada enojada. A lo que voy. Sí, Victoria. Lo que estaban hablando en Slack era que el 75% de 5, por ejemplo, que fueron los dos primeros, Es era que 3,5. equivalía a 3,5. Entonces, por lo tanto, la profe no podría evaluar 3,5, 3 preguntas y media bien. Entonces toma como 4. Bien. Entonces, dicho esto, independientemente de lo que sea, me preocupa porque en realidad los que no están aprobando con menos del 75, con menos del 40%, el 40%. Entonces, me preocupa esto, chicos, porque tengan en cuenta que se viene el primer examen. Y la idea de esto es que ustedes vayan practicando, ¿sí? Aparte de que es evaluación continua, vayan practicando con esto. Y veo, o nos da la sensación a nosotros que no estamos logrando el interés que queremos que tengan con respecto a esto, ¿sí? Simplemente es un comentario para que el que considere que tiene que estudiar más, se ponga a estudiar más, ¿sí? Lamentablemente, estas son no, Luis, no te preocupes, que no entiendo ni buscar pelea, ni no. Estas son las reglas del juego. O sea, las reglas del juego, en este caso los ponemos los profes, que para eso somos los profes. Entonces, las reglas del juego son estas. Las reglas del juego se las explicamos el primer día de clase, están en la planificación, con lo cual estas son las reglas con las que hay que jugar. Simplemente el comentario es para que jueguen un poco mejor y no lleguemos a fin de año, y que tengan que recuperar un montón de test, ¿sí? Entiendo que todavía le están agarrando las manos, un montón de cosas podemos entender, pero sin embargo es lo que vemos, y como ya ven, vamos a un test un poquito más largo en cuanto a cantidad de temas, por eso nos interesaba comentarlo para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Profe, ¿hoy subo en el Excel? Hoy subo el Excel. Ahora subo el Excel. Subo con los legajos, ¿ok? Perfecto. Bien. Muy bien. Buen fin de. Nos vemos el lunes 5. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Profe, nos vemos. Chao, hasta luego, buen fin de. Su profe, buen fin de. Hasta luego.